Buenas tardes, mi nombre es Lady Milena Blanco Torres, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Distancia del programa de especialización en biotecnología agroambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Para el día de hoy les voy a dar una breve explicación sobre las herramientas y aplicaciones de la biotecnología agrícola. Ahora bien, tenemos lo que es la introducción. Para ello decimos que la biotecnología comprende una variedad de instrumentos que emplean los científicos para comprender y manipular la estructura genética de las plantas. Es por ello que en esta breve exposición se pretende dar a conocer cómo se pueden obtener nuevas variedades vegetales empleando la biotecnología y a su vez cómo se relaciona esta tecnología con la ingeniería genética. Además de ello, se dará una explicación de cómo se puede a través de los bulbos, rizomas, hojas, tallos, raíces, se pueden extraer explantos que finalmente serán un clon de la planta madre. Por otra parte, se definirá temas como lo que es el agronegocio, los cultivos transgénicos, el mercado de semillas y cómo estos se relacionan. Finalmente, una explicación técnica de qué es la micropropagación de las plantas. Siguiente. Tenemos cómo se puede obtener nuevas variedades vegetales empleando la biotecnología y cómo se relaciona esto con la ingeniería genética. Pues bien, tenemos que mediante cruzamiento se han logrado conseguir plantas de características deseadas después de muchas generaciones. Entonces tenemos que si bien la biotecnología es lo que hace, mejor dicho, es tomar los genes para adaptarlos de plantas similares para poderlos combinar como un medio de reproducción a través de plantas. Estos recopilan una información y se obtiene una información que finalmente es, como lo decía, el clon de una planta madre. Si es cierto, entonces cuando ya no es posible, digamos, los cruzamientos a medida que se aumentan las distancias entre las especies, lo que esto hace es que se vuelva difícil e imposible lograr un nuevo cruzamiento. Entonces es ahí cuando se da paso a la ingeniería genética. Esta imagen es como dice, una pequeña explicación de cómo se hacen los cruzamientos para obtener un nuevo cultivo de una planta madre. Entonces, ¿qué es la ingeniería genética? Entonces decimos que la ingeniería genética se encuentra en organismos distantes a escala evolutiva, como son las plantas, los microorganismos o los animales. Esta transferencia solo es posible mediante el uso de la tecnología de ADN recombinante. ¿Qué hace esta tecnología? Entonces incorpora directamente un gen de interés que puede provenir de cualquier especie o sea relacionada o no. Un ejemplo de ellos es el cruce de dos especies de tomates. ¿Qué se hace? Estos son, digamos, sexualmente compatibles y lo que se crea, lo que se quiere lograr es que tengan una mejor característica, es decir, que sean más grandes, más dulces, con menos semilla, así que se pueda aprovechar más el producto. En cuanto a los métodos utilizados por la biotecnología y la ingeniería genética, en cuanto a lo que se refiere a los lucros, las plantas ornamentales son las que más generan proyecciones en los cultivos. Para este caso tenemos los crisantemos, el crisantemo azul y pues el crisantemo natural, digámoslo así.
¿Cuál es el objetivo? O como dato curioso, mejor dicho, si queremos obtener, por ejemplo, el crisantemo azul, cuando lo hacemos por el método biológico tradicional, tenemos que tardar más o menos un tiempo entre 8 a 10 años para obtener una línea de carácter recesivo. A diferencia, cuando son por la ingeniería genética, el cultivo permite resultados en tan solo meses. Además, facilita la conservación en germoplasma, permite la selección de variedades de plantas con nuevas propiedades, facilita, como les decía aquí, la conservación de los germoplasmas, y las plantas resultantes se les retiran los embriones para recuperar por medio de un cultivo in vitro. Otra forma de ingeniería genética es la regeneración in vitro, la cual permite la repoblación de especies a través de la micropropagación, como lo podemos ver en esta imagen. Se extraen esplantos y se hace el proceso de pieza y va hacia la parte final, que es donde ya se debe llevar a cabo. Y lo otro es la floricultura. En ella se utiliza comúnmente como cultivo de tejidos por medio de embriogénesis somática y micropropagación, así como lo podemos observar en esta imagen, en la que se evidencia una micropropagación de la especie de orquídeas más conocidas. Como siguiente punto, lo que es explicar 3 puntos importantes en cuanto a las denominadas plantas biotecnológicas. Entonces tenemos aquí como un ambiente controlado, la tipotencia celular y un ambiente natural. Una de las propiedades que tienen las plantas y las hacen, como dice, biológicamente natural, es que tienen una tipotencia celular. ¿Qué es la tipotencia? Entonces, la capacidad a partir de la cual una célula viva puede ser regenerada obteniendo una planta entera bajo condiciones controladas del cultivo, en las que se obtiene un tejido vegetal. A partir de ellas se regeneran varias réplicas completas del organismo vegetal. Mira, para ello tenemos los diferentes métodos. En este caso tenemos la micropropagación y los cultivos de meristemos. En cuanto a ello, entonces decimos que permite la multiplicación de especies que se reproducen lentamente o difícilmente. Además, permite la obtención de nuevas plantas de interés alimenticio o comercial. Otro que permite es las plantas libres de virus y de olores contra patógenos. Y finalmente se obtienen plantas que producen enzimas específicas como vacunas de anticuerpos o factores de crecimiento por medio de micropropagación o el cultivo de meristemos. Con esto que una explicación también en la obtención de productos es el ejemplo muy conocido como ñame. En la parte natural, este tubérculo de 100 gramos produce aproximadamente 25 kilogramos de tubérculos en 2 años. ¿Qué quiere decir? Cuando llevamos en un laboratorio por micropropagación, a partir de una yema apical se pueden obtener hasta 300.000 kilogramos. Esto es muy importante en cuanto a la economía y al proceso de ingresos hacia un productor. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos unos métodos como la micropropagación, el cultivo de meristemas y el cultivo de callos, como anteriormente lo indicaba. ¿Qué ventajas tiene estos métodos?
que la reproducción es más rápida, ocupa menos espacio, el crecimiento es exponencial. Pero como todo no puede ser ventajas, tenemos algunas desventajas que son, pues inicialmente pues los costos son más altos y son pues a veces muy inasequibles a los productores o medianos productores. La mano de obra tiene que ser especializada, no cualquier persona puede hacer este tratamiento, y los lugares deben ser bien acondicionados. No se puede hacer a campo abierto, sino en un sitio cerrado con la mayor asepsia y productos netamente, como lo digo, asépticos. Siguiendo con la exposición, tenemos el otro tema, que es explicar qué es un agronegocio, qué son el mercado de semillas. Entonces, inicialmente tenemos lo de los agronegocios. Como podemos observar en la imagen, tenemos lo que es aquí la evidencia que los agronegocios, inicialmente pues está en el campo, ¿sí? La mano de obra, el ambiente natural, una mano de obra, lo que es ya la agricultura, el agricultor, y tras el medio ambiente, que sería como el agua. ¿Qué quiere decir los agronegocios? Son todas las actividades derivadas de los productos del campo. Estos pueden ser de la parte agrícola, pecuaria o forestal, que finalmente generan ingresos tanto a un productor como a un consumidor final. ¿Qué son los cultivos transgénicos? Según Giraldo, los cultivos transgénicos están constituidos por la transferencia de genes foráneos de cualquier origen biológico, animal, vegetal, microbiano o viral, al genoma de especies cultivadas de plantas en gran medida de interés comercial. Así como lo podemos observar en esta imagen, la inyección que se le hace a un cultivo de tomate de un medio natural, y tenemos la transformación ya de un tomate con menos cantidad de semillas y posiblemente de un sabor más asequible. ¿Qué es el mercado de semillas? El mercado de semillas desde el siglo XX se viene desarrollando como una estrategia legal y de propiedad intelectual. Esto como registro y certificación a las medidas fitosanitarias, con el fin de dar cumplimiento al objetivo de control de mercado mundial de semillas, en las que se trata de poner trabas a las semillas campesinas y de facilitar el acceso a las tales llamadas semillas comerciales. Además de ello, se conoce como la cadena de abastecimiento, que reúne tanto a las pequeñas como a las grandes empresas del sector público como privado, con el fin de garantizar la comercialización de estas semillas de alta calidad que establezcan producciones altamente rentables. Ahora bien, tenemos cómo se relacionan estas técnicas, los agronegocios, los transgénicos y el cultivo de semillas. Entonces se conoce como el agronegocio de semillas, que incluye interventores, obtenedores, multiplicadores, productores, comerciantes y agricultores. Además, su calidad se certifica por la legislación y por las agencias de certificación, que garantizan al comprador semillas dentro del patrón deseado. Cada país desarrolla variedades de semillas adaptadas a su suelo y a las condiciones agroclimatológicas. Los cultivares locales inician un proceso de multiplicación, de certificación y registro que es indispensable para que la semilla llegue al agricultor. Otra relación podría ser que las semillas transgénicas, diferentes de entidades del sector, tanto público o privado, aprueban su comercialización por medio de instancias legales.
¿En qué consiste la micropropagación de las plantas? Se dice que la micropropagación de las plantas es la reproducción asexual que permite obtener cualquier cantidad de plántulas a partir de una planta madre, es decir, de los bulbos, los rizomas, los tallos, los tubérculos y las hojas. En los bulbos tenemos la cebolla, en los rizomas tenemos las plantas ornamentales como los helechos, en la parte alimenticia como el jengibre, tallos, la extracción de plántulas de plátano, tubérculos como la papa y en las hojas como las acelgas. Bueno, paso a paso en la técnica de micropropagación. Inicialmente se hace una etapa previa en la que se da inicio a la extracción de esplantes. Estos son pequeños tejidos o fragmentos extraídos de diferentes partes de las plantas, especialmente de las yemas apicales, de las hojas, de la yema axial lateral, del limbo, del peciolo, del tallo, del tejido vascular y de la raíz central. Como primer paso, después de haber obtenido el explante, tenemos la esterilización. Esta se hace con la separación de los explantes. Esta esterilización inicialmente se hace con agua y detergente, con hipoclorito de sodio u otro agente químico. Después de esto se le hace un lavado con agua estéril. Después de eso se hace una inserción y siembra con unas condiciones asépticas y finalmente se hace una incubación en un medio de 20 a 25 grados a temperatura luz. Seguidamente paso 2, que son los propágulos. En él se empiezan a desarrollar con transferencias a medios de multiplicación, obteniéndose numerosos subcultivos. En el tercer paso se hace la preparación previa. ¿Qué se busca? Que las raíces tengan un desarrollo normal y adecuado y que las plantas puedan paulatinamente hacer un proceso de fotosíntesis. Y finalmente en el paso cuarto, que es la climatización, es donde se transfieren las plantas primero al suelo o a algún otro sustrato, como puede ser la esturba o arena con cascarilla de arroz. Esto tiene a ser protegidos de la luz solar directa. Para ello se utilizan implementos como las polisombras, y a medida que ellos van creciendo se le va aumentando la capacidad fotosintética para que se puedan adaptar lentamente al medio de cultivo natural. Conclusiones. Tenemos como conclusión que en los procesos biotecnológicos son importantes, pues se puede adquirir el producto que desee en la alimentación, en la industria, para el desarrollo óptimo de la calidad humana. Los procesos biotecnológicos van de la mano con los agronegocios. Pueden ser y convertirse cada día en la actividad humana más lucrativa e innovadora. Reconocer la biotecnología agrícola como desarrollo del agro es la clave al momento de generar más ingresos y oportunidades y finalmente variedades de productos. Y la ingeniería genética permite introducir nuevas variedades a partir de un ADN recombinante siempre y cuando esté vigilado por un comité ético. Bibliografía consultada para esta exposición. Muchas gracias.